Hay un químico que está, bueno, en el mismísimo centro de la agricultura moderna y está rodeado de polémica. Para unos es una herramienta clave, indispensable para alimentar al planeta. Para otros es un veneno, así de claro. Un veneno que nos pone en riesgo a nosotros y al medio ambiente. Hoy vamos a meternos de lleno en la historia del glifosato. Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues en este análisis vamos a hacer justo eso, seguirle la pista. Veremos su viaje completo, desde que apareció como una solución casi milagrosa para la industria, hasta acabar en medio de batallas campales, en juzgados, en laboratorios y hasta en parlamentos. Estas batallas son las que definen lo que es hoy. Venga, vamos a ello. A ver, empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente el glifosato? Pues es el componente principal, el ingrediente activo de un montón de productos. El que más suena, seguro, es el Roundup. Su mecanismo es simple pero demoledor. Básicamente bloquea una enzima que las plantas necesitan para crecer, y si la bloquea, la planta muere. El bombazo, el verdadero boom de su éxito, vino de la mano de los cultivos transgénicos, los que estaban diseñados genéticamente para, ojo, aguantar el glifosato sin problemas. Y vaya se triunfó. Su ascenso fue, de verdad, meteórico. Fijaos en la cronología. Nace en los 70, pero es en los 90, con los cultivos estos Roundup Ready, cuando su uso se dispara por completo. Para el año 2000 esto ya era imparable. La patente de Monsanto se acaba, así que un montón de empresas se ponen a fabricarlo por todo el mundo. Y entonces llega 2015, un año que, como veremos, lo cambió absolutamente todo. Es que es fascinante ver cómo lo vendían al principio. La imagen que proyectó Monsanto era de película. Los anuncios te hablaban de una eficacia casi mágica y además, y esto es clave, de que no pasaba nada, que era inofensivo para el medio ambiente. Usaban palabras como biodegradable, no contamina, palabras muy potentes, claro, y sobre todo muy tranquilizadoras. Pero claro, ese cuento de hadas no duró mucho. De hecho, se vino abajo bastante rápido. Los tribunales, tanto en Estados Unidos como en otros sitios, sentenciaron que eso de biodegradable era, ni más ni menos, que publicidad engañosa. Lo que dijeron los jueces es que la ciencia detrás era mucho más complicada y que esas afirmaciones sencillamente no se podían demostrar. Y ojo, porque la publicidad dio un giro de 180 grados. Este anuncio es un ejemplo brutal. Se olvidan por completo de ese rollo de ser suaves con el medio ambiente y pasan a una imagen de poder bruto, casi como un depredador. El Roundup ya no es tu amigo el jardinero, no. Ahora es, literalmente, la máquina de matar definitiva. Un cambio de mensaje radical, vamos. Refleja perfectamente que el mercado y la estrategia habían cambiado. Vale, llegamos al meollo de la cuestión. ¿Qué dice la ciencia de todo esto? ¿Es seguro o no? Porque es justo aquí donde la historia se parte en dos, donde todo estalla y la controversia se vuelve gigantesca. En 2015, como decía, hubo un auténtico terremoto. La IARC, que es la Agencia para la Investigación del Cáncer de la OMS, nada menos, va y lo clasifica como probablemente cancerígeno para los humanos. ¡Bum! Pero, y aquí viene lo increíble, las grandes agencias reguladoras de Estados Unidos, la EPA, y de Europa, la EFSA, dicen justo lo contrario, que es seguro si se usa como se debe. O sea, tenemos a los mayores expertos del mundo con dos conclusiones totalmente opuestas, irreconciliables. Claro. ¿Y qué dice el fabricante? Pues Bayer, que es la dueña de Monsanto ahora, se ha mantenido firme. Su postura es que el glifosato es seguro y no causa cáncer. Y para defenderlo se basan en cientos de estudios, en que la mayoría de agencias del mundo lo aprueban y en que, oye, lleva más de 40 años usándose. Pero la otra cara de la moneda es demoledora. La acusación que lanzan sus críticos es gravísima. Los abogados de los demandantes, los activistas, acusan a la empresa de haber manipulado la ciencia, de esconder estudios que no les convenían y de montar campañas de comunicación para generar confusión y al final proteger el negocio. Y no es algo de ahora, dicen que es una práctica que lleva décadas en marcha. Bueno, vamos a dejar por un momento los laboratorios y los informes científicos. Salgamos al mundo real, a ver qué consecuencias ha tenido todo esto. Porque es sobre el terreno donde el conflicto se vive de verdad. Esta frase es durísima. Es de Sofía Gatica, una de las madres de Ituzaingón en Argentina. Todo empezó para ella con la tragedia de perder a su hija recién nacida. A partir de ahí empezó a fijarse y a ver un patrón horrible en su barrio. Un aumento brutal de casos de cáncer, de malformaciones. Y todo parecía coincidir con una cosa: la expansión de los campos de soja que se fumigaban masivamente con glifosato. Así que el grupo de Sofía hizo algo increíble. Se pusieron a hacer un mapa de las enfermedades. Iban casa por casa. Y lo que descubrió esa investigación, digamos casera, fue un dato que te hiela la sangre. La tasa de cáncer en su barrio era 41 veces más alta que la media de Argentina.
41 veces, imaginaos. Ese número, claro, puso en alerta a todo el país. Y luego está el caso de Pergamino, también en Argentina, que fue un auténtico punto de inflexión. Fue un juicio histórico, porque por primera vez no se sentaba en el banquillo solo al que fumigaba, no. Se juzgó a toda la cadena, a los productores, a los ingenieros que lo recomendaban e incluso a los funcionarios públicos por no controlar. Y las pruebas eran terribles, análisis que mostraban que algunos niños tenían en el cuerpo niveles de agrotóxicos 120 veces por encima de lo tolerable. Y el golpe no es solo para la salud humana. El impacto ambiental también está ahí. Por un lado, el uso masivo ha creado lo que llaman supermalezas, hierbas que se han hecho resistentes y que obligan a usar todavía más químicos. Luego, la contaminación. Se han encontrado restos de glifosato en casi la mitad de los suelos agrícolas de Europa, y de ahí, claro, pasa a ríos y a aguas subterráneas. Y por si fuera poco, hay estudios que alertan del daño a insectos buenos, a las lombrices, a toda esa vida del suelo que es fundamental. Claro, con todo este panorama, era cuestión de tiempo que la batalla saltara a los juzgados y a las agencias que regulan todo esto. Y es ahí, en esas salas, donde se está jugando el futuro del glifosato. En Estados Unidos la cosa se le ha complicado muchísimo a Bayer. Hablamos de miles de demandas. Miles de personas que dicen que el Roundup les provocó cáncer y que han conseguido veredictos de millones y millones de dólares. Una y otra vez, los jurados populares han llegado a la misma conclusión, que el producto fue un factor sustancial para que desarrollaran la enfermedad y que la empresa no avisó del riesgo como debía. Y luego, en 2022, llegó un revés judicial tremendo. Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos, nada menos, tumbó la decisión de la EPA que decía que el glifosato era seguro. La sentencia fue muy clara. Le dijo a la EPA que no había tenido en cuenta los riesgos de cáncer ni el peligro para las especies en peligro de extinción. O sea que tenía que volver a empezar y reevaluarlo todo. Pero mientras todo esto pasaba en Estados Unidos, cruzamos el charco. Y en Europa la historia ha sido completamente distinta. A finales de 2023, después de un debate político brutal, la Unión Europea decide renovar la licencia del glifosato. Y no por un año o dos, ¿no? Por otros 10 años. Y esto a pesar de que había una oposición muy fuerte de grupos ecologistas y de que algunos países como Francia habían prometido que lo prohibirían. Lo que demuestra la división tan profunda que hay también en la política. Y es que aquí está el gran dilema, el nudo de todo. Por un lado, tenemos un modelo agrícola que a día de hoy depende muchísimo de esta herramienta para ser productivo, pero por otro lado tenemos una montaña de dudas científicas, sentencias millonarias en los juzgados y testimonios personales que ponen los pelos de punta y que piden como mínimo precaución. Así que la pregunta final, que es la más difícil de todas, es ¿cómo narices encontramos el equilibrio entre todo esto?